Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el capítulo de hoy hablaremos acerca de la profecía de Habacuc. Y vamos a ir precisamente al libro de Habacuc y leer este libro y entender que Dios nos trata de hablar a través de este profeta. Capítulo 1, versículo 1 dice así: La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, ¿y no salvarás? ¿Qué es lo que está manifestando aquí el profeta? Su angustia de la violencia que él puede ver y puede escuchar y puede percibir en su tiempo. Su clamor es: Dios mío, ten misericordia de tu pueblo, de tus hijos. Seguimos leyendo: ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Qué está diciendo acá? ¿Tendré que ver esto? ¿Debo mirar esta miseria? ¿Lo que está sucediendo? ¿Cómo la violencia se desata? Dios mío, donde quiera que miro, veo destrucción, veo violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Eso es lo que dice Habacuc. No hay justicia. Los perversos son más que los justos. Veo que hay corrupción, veo que hay maldad, hay engaño. No sé si a ustedes les parece algo conocido, pero cada día basta que veamos noticias y nos daremos cuenta cómo nos acercamos a esta descripción de Habacuc, donde él puede observar la violencia, donde él puede observar la maldad, la injusticia, lo que está sucediendo, las rebeliones. Y si hacemos un poco de memoria y recordamos hace algunos podcasts atrás, hablábamos acerca de como los días de Noé, y que decía la palabra que cuando Dios había decidido poner fin a todo ser, dice el versículo 13 de Génesis capítulo 6, era porque la tierra estaba llena de violencia. Entonces vemos que hay una violencia desatada en muchos lugares del mundo. Puedes ver tu país y analizarte el nivel de rebelión, de violencia, de contienda y de destrucción que puede haber. Pero hay otra violencia también que afecta. ¿Cuál es esa violencia? La violencia que también en algún podcast atrás hablamos. Ahí en Malaquías capítulo 3, versículo 13, cuando nuestro Dios habla en contra de su propio pueblo, de su pueblo Israel espiritual, que recuerda, está formada por todos los creyentes en Cristo Jesús, tanto los nacidos como judíos o israelitas naturales que han creído en Jesucristo o que en el Antiguo Testamento por la fe creyeron en Dios y en su palabra, que es nuestro Jesús, como los gentiles que hemos sido insertados en el olivo natural, en el verdadero. Somos un solo pueblo. ¿Y qué Dios dice acerca de su pueblo en Malaquías 3:13? Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y el pueblo se pregunta: ¿en qué hemos sido violentos? ¿Qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué significa esto? Nuestro Dios ve que somos violentos contra Él si somos apáticos, indiferentes, si no estamos considerando que amarle, buscarle y servirle es importante. Si nos gusta la religiosidad, Dios nos verá como violentos. ¿Por qué? Porque le deshonramos, no lo estimamos con el valor que Él se merece. Y así es como la Iglesia también actúa el día de hoy. Basta que tú observes y la indiferencia, la tibieza, esa falta de amor ágape hacia Jesucristo, esa falta de amor ágape hacia Dios, de creerle, de amarle, de estar dispuesto a tomar la cruz y seguir a Jesucristo, no se ve en la iglesia actual. Hay indiferencia. La iglesia actual se conforma con religiosidad,
con ir a la iglesia, con cultos, con actividades, pero no busca tomar la cruz de Cristo, negarse a sí mismo, renunciar a sus sueños personales. ¿Para qué? Para que Dios haga su voluntad en su vida. No lo busca con intensidad, no lo busca con anhelo, no lo busca como Dios quiere. Vivimos en medio de un pueblo cristiano que exige sus derechos, y nuestro amado Jesús es lo primero que exige que perdamos, que seamos, dice la palabra, como niños humildes, humillados, dependientes de su Padre, y a la vez convertidos, apartándonos del pecado, haciendo su voluntad. Dios nos ve como un pueblo violento, su propio pueblo, que menosprecia su palabra, y un mundo que también es violento a todo nivel, donde no hay sujeción, donde no hay deseos de estar bajo autoridad, donde todos exigen sus propios derechos y todos quieren rebelarse contra la autoridad, con o sin razón, da lo mismo, pero la violencia se desata y cada día esto aumentará más. Entonces, vemos que Habacuc ante Dios clama y se desespera y le dice: ¿por qué sucede esto, Dios mío? ¿Por qué veo tanta destrucción, tanto pleito y contienda? No veo amor, no veo tolerancia. Haz algo, Dios mío. Padre, haz algo. No permitas que esto siga así. Haz algo, Padre. ¿Y cuál es la respuesta de nuestro Dios? La respuesta de nuestro Dios está en Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Juicio y disciplina de Dios. Para poder entender, veamos qué es lo que ocurre en Hechos capítulo 13, versículo 40. Pablo está hablando a la iglesia, a los judíos religiosos de su época. Y ocurre que el pueblo, que era el pueblo de Dios, igual que ahora, no aceptaban lo que Pablo les enseñaba. ¿Y qué es lo que le dice Pablo en Hechos 13, versículo 40? Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. ¿Qué profeta? Precisamente Habacuc. Mirad, oh menospreciadores y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque ve la dureza del corazón. Ve que la gente no quiere buscar a Dios, que es soberbia. Y lo peor de todo es su propio pueblo. Ni siquiera está hablando a la gente que no conoce a Dios. Está hablando al pueblo de Dios. En ese tiempo Pablo le hablaba a los judíos y en este tiempo Dios le habla a su iglesia. Judíos y no judíos insertados a través de Jesucristo. Entonces, mi buen Dios, ¿qué es lo que hizo? Él dice: he aquí yo levanto a los caldeos, versículo 6 del capítulo 1 de Habacuc. Esa es la respuesta que Dios le da a Habacuc. Nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, es decir, los babilonios, dicho de otra forma, el afligidor. Circunstancias que Dios permite que actúen. Finalmente va a ser el anticristo. Cuando vamos a Daniel capítulo 7, versículo 2, dice Daniel: yo miraba en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Qué significa esto? Que empiezan a agitarse las aguas, que representa el mar, las aguas, pueblos. Que puedes comenzar a ver que los pueblos se agitan, empieza la rebelión. Todos esos preámbulos de que afligidores, de que circunstancias malas sucedan. ¿Y por qué suceden? Por el corazón duro, partiendo de la iglesia, del pueblo de Dios, que no le ama, no le busca. La violencia del pueblo de Dios, que no quiere obedecer a su Padre, que aun cuando su Dios le pide que sea un pueblo santo porque Él es santo, la iglesia no quiere ser santa, no se quiere santificar.
solo quiere religiosidad, en medio de un mundo también lleno de violencia. Recuerda que la palabra de Dios es cíclica, se repite. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Pablo vuelve a usar esta palabra. Y hasta el último ciclo que va a ser con el anticristo, esta palabra se repite. Un pueblo de Dios que no ama ni busca a Dios, donde hay violencia, hay desinterés por Dios, en medio también de un mundo violento. ¿Cuál es la respuesta de nuestro Dios? Él lo dice, en la angustia me buscarán. Entonces, ¿qué permite Dios? Que la violencia siga su rumbo. Y esto genera afligidores. En este caso, era guerra. Babilonios que están invadiendo al pueblo de Israel. Aflicción para la iglesia. Pueden ser guerras, enfermedades, necesidades, pestes, lo que sea. Fruto del mal corazón del pueblo de Dios, en medio de un mundo lleno de soberbia y de orgullo. Entonces, a partir del versículo 7 de este capítulo, se empieza a definir cómo es este afligidor. Formidable y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Dicho de otra forma, en otra versión dice, son reconocidos por crueldad, hacen lo que se les antoja. Se dan libertades para que cada uno haga lo que quiera. Y sigue describiendo. Dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos, feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Habla de violencia, habla de desenfreno, de afligidores que actúan y afligen al pueblo. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, personas cautivas o atemorizadas por las circunstancias malas que sucedan. Recuerda que en tiempos de Hitler, cuando hubo esa guerra a nivel mundial, ¿entiendes que se vuelve a repetir este ciclo? Siempre hay circunstancias malas, fruto del corazón malo de las personas, y que Dios permite que actúe el afligidor. Seguimos leyendo el versículo 10. Escarnecerá a los reyes, y de los príncipes hará burla, y se reirá de toda fortaleza, y levantará terraplén y la tomará. Levantará rampas, es decir, el poder de la aflicción actuará, ya sea a través de guerra, pestes, enfermedades o lo que sea. Seguimos leyendo, pasará como huracán, ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios, a un Dios con minúscula, las tinieblas, las potestades de las tinieblas, el diablo y sus potestades. Recuerda que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 dice, y se le permitió al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le permite, Dios permite que el anticristo actúe para purificar a su pueblo, que cada vez más se parece a la iglesia de la Odisea, tibia, que ya no tiene amor por Jesús, que ya no tiene pasión y que cada día más confía en su propia riqueza, en cosas personales, en sus propias convicciones, que están bien porque les va bien, en vez de buscar a Dios como niños dependientes, débiles y frágiles que necesitan de su Dios, y en vez de convertirse también por completo a Dios. Su actitud de indiferencia y de tibieza los hace ser soberbios. Entonces, ¿qué ocurre con Habacuc? Habacuc responde, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, le dice. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, oh tú, oh roca, lo fundaste para castigar, has permitido a los babilonios. Otra versión dice lo mismo, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros, Dios mío. Has enviado a este afligidor, los babilonios, para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Y esa es la verdad. Lamentaciones habla, si te has de lamentar por algo, que sea por tu pecado. Revísate a ti mismo, tu calidad de cristiano, y cambia tu camino. Revísate, iglesia, revísate. Si seguimos leyendo a Habacuc, ¿qué dice? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye
el impío al más justo que él. Entonces Habacuc dice: Dios mío, ¿por qué permites que estos afligidores destruyan a tu pueblo? La razón Habacuc la sabe: por nuestros propios pecados, por nuestro desinterés. Y sigue diciendo Habacuc: y hacen que los hombres sean como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacarán a todos con anzuelo, los recogerá con su red y juntará sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Nos van a tomar como peces. Esa es la angustia de Habacuc, porque él está temiendo que todos van a ser afligidos. Y sigue Habacuc diciendo, versículo 16, por esto harán sacrificios a su red, creerán que es su Dios el que los ayuda, y ofrecerán sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordaron su porción y engrasaron su comida. Estás permitiendo, Dios mío, que este pueblo afligidor nos pase por encima. Lo que ocurre es que cuando Dios disciplina y Él permite que las cosas sucedan y se desencadenen guerras o situaciones terribles, Él lo permite y permite que el afligidor, como se los acabo de leer en Apocalipsis, haga guerra y venza a los santos, porque de esa forma el pueblo de Dios se purifica, deja de amar este mundo, deja de menospreciar y ser violentos contra Dios al no obedecer su palabra, y se juzga la violencia desatada en general. Si vamos al capítulo 2 de Habacuc, dice la respuesta de Dios a Habacuc. Parte diciendo: Habacuc, estaré sobre mi guarda y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Voy a esperar la respuesta de mi Dios. Muy bien, Dios le responderá a Habacuc. ¿Y cuál es la respuesta que le da? Jehová respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Es decir, escribe esto que te estoy diciendo, para que esta palabra corra, para que la sepan. Aunque la visión tardara aún por mucho tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Qué es lo que está diciendo mi Dios? Se cumplirá. ¿Qué se cumplirá? Que Dios permitirá para salvar y despertar a su pueblo, a fin de que su pueblo sea purificado, que hayan circunstancias, que hayan pestes, que hayan guerras, afligidores, destruidores. Él lo permite. El hombre lo busca y Dios lo permite. Permite que se levante. Y como dice en el último ciclo, finalmente el anticristo, Dios le ha permitido que se levante del mar en medio de la violencia. ¿Para qué? Para que su pueblo sea purificado. Y aquí hay un versículo clave, y es la respuesta que debes tener muy claro. El versículo 4 del capítulo 2. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué está queriendo decir eso? Hay dos grupos delante de mi Dios. Personas soberbias, orgullosas, que no rinden su vida. Pueblo de Dios que no ama a Jesucristo, que es tibio, que no le busca, que no se santifica. Pueblo de Dios que hizo una decisión por Jesucristo, que entregó su vida a Jesús, pero luego retomó el control de su vida y sigue viviendo como a ellos les antoja, pero con apariencia, igual que un fariseo, de santidad. Pero es solo apariencia, porque su corazón está lejos de Dios, porque menosprecian la voluntad de Dios. Pero hay otro grupo donde Dios dice: el justo por su fe vivirá. Otra versión de la palabra dice: el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Es decir, hay un grupo que Dios guardará. ¿Cuál es ese grupo? Aquel que vive por fe. ¿Pero qué es vivir por fe? Recuerda que la fe sin obras es muerta. Gente que ha entregado su vida a Jesucristo. Su pueblo fiel que ama a Dios. Fidelidad es lo que Dios te pide. Amor, búsqueda, cambios, dependencia hacia Él. Niño humilde, recuerda, lo hemos hablado, dependiente y convertido. No seas orgulloso.
Recuerda que lo hemos hablado en Malaquías capítulo 3, 17, cuando Dios dice, ahí en ese mismo capítulo donde habla de los orgullosos y violentos contra Él, porque dicen es por demás, ¿para qué tanto buscar a Dios? Está hablando de su pueblo, compréndelo, es su pueblo el que piensa esto. Y que dicen en Malaquías 3:17, y serán para mí especial tesoro. ¿Quiénes? Aquellos que son fieles a mí. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, en el día en que yo permita que el afligidor actúe, porque finalmente Dios lo permite. Y yo, dice Jehová, los perdonaré como el hombre perdona al hijo que le sirve. Es nuestro Padre que a través de Jesús, nuestro hermoso Jesús, nos ha perdonado. Entonces, dice Malaquías 3:18, entenderéis y volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Recuerda que servir a Dios es santificación, el primer servicio, y todo otro servicio adicional. Pero lo primero, tu corazón, tu vida. ¿Qué es lo que Dios promete? Que cuando venga un tiempo de aflicción, que cuando se levante ese afligidor, esa Babilonia, a afligir, Dios guardará su pueblo fiel que ama a Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, te guardaré de la hora de la prueba, te libraré. Esa es nuestra promesa. ¿Lo comprendes? Si seguimos leyendo Habacuc versículo 5, dice, y también, y el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Aquella persona del mismo pueblo de Dios que ama el vino de este mundo, el vino de Babilonia, los disfrutes, los placeres, que solo está queriendo sacar el máximo provecho de este mundo, que dice Dios, es hombre traicionero, es hombre soberbio. Y no permanecerá. ¿Por qué razón? No le será fiel a Dios. No quiere cargar su cruz. Es traicionero. Por lo tanto, Dios lo ve como un soberbio, aun cuando vaya a la iglesia, porque no quiere renunciar a su vida para obedecer a Dios. No permanecerá. Traicionará a Jesucristo. Cuando llegue el momento de elegir entre su propio deseo y pasarlo bien, o tomar su cruz y seguir a Jesús, pues ¿qué crees que va a hacer? Va a desear su propia vida, su propio beneficio, el cumplimiento de sus sueños personales, de sus anhelos, de querer disfrutar las cosas de este mundo y hacer solo lo que él desea, en vez de querer hacer la voluntad de Dios. Recuerda que Dios te ama y Él te ha dado cosas buenas y también Él quiere que podamos disfrutar cosas que Él nos ha dado. Pero Él debe ser el primero. Y el conflicto y lo que te hace ser soberbio o dado al vino, y es lo que le sucede a la iglesia de hoy, es que no pone a Dios en primer lugar. Pone su vida, sus deseos, sus sueños, sus anhelos en primer lugar. Y eso te hace ser un hombre dado al vino, embriagador de este mundo, traicionero y soberbio, dice la palabra. Es tiempo que pensemos en las cosas que puedan venir en el futuro. Es tiempo de estar en orden con nuestro Dios, de tomar decisiones, de ser ese niño humilde, dependiente y también humillado, y que fruto de eso se convierte y busca a Dios. Tenemos un Padre bueno que nos da todas las cosas, que nos bendice, que ha prometido darnos las añadiduras. El gran problema es que las personas cristianas aún se van por las añadiduras antes que por Dios. Entonces buscan y aman las añadiduras y se transforma en un ídolo. Por eso Dios permite que hayan estas aflicciones. Si seguimos leyendo, Habacuc dice en el versículo 5, ensanchó como el Seol su alma, el hombre soberbio, y es como la muerte y no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Está perfilando también el carácter del afligidor, de la Babilonia, del anticristo. Soberbia y orgullo, porque se opondrá a todo lo que es de Dios. De aquí en adelante,
Finalmente, a partir del versículo 6 de este capítulo 2 de Habacuc, empezamos a observar que después que el afligidor se levanta, Dios le permita que actúe, que purifique a su pueblo, al pueblo de Dios, para que ame a Jesús, y finalmente Dios juzgará a ese afligidor. ¿Por qué? Porque Dios es juez. Entonces, como Él es el Rey del universo, Él permite que el afligidor actúe para que discipline al pueblo y el pueblo de Dios se purifique, y después mi buen Dios, como buen juez, juzgará al afligidor. ¿Y qué dice acá? Versículo 6, leo de una versión de un lenguaje más sencillo. Pronto sus cautivos se burlarán de ellos, se mofarán diciendo, ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto tiempo les puede durar esto? Está queriendo decir, llegará el día en que los que te despojaron, iglesia, Dios les hará juicio. Esta es una palabra que se repite y se repite hasta el final. Dios hará juicio contra el afligidor. Versículo 8. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, y de las ciudades de todos los que habitan en ellas. Dios juzgará a aquellos que afligen al pueblo, sean personas, sean espíritus, sean enfermedades. Recuerda que hay algo espiritual detrás siempre, de todas estas pandemias y de todas estas cosas, potestades de las tinieblas. Si seguimos leyendo, llegaremos al versículo 14, que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Qué está queriendo decirnos acá? Que en medio de la acción del afligidor, de la purificación del pueblo de Dios, Dios se revela a las personas, purifica a su pueblo, hay avivamiento, hay despertar. Gente que no conoce a Dios en medio de la aflicción tiene la posibilidad de conocer a Jesucristo. Dios es bueno, Él siempre busca restaurar. Si Dios permite la aflicción, si Dios permite que ocurran cosas malas, es porque Él está buscando que la gente se salve. ¿Qué es mejor? ¿Pasar solamente unos años buenos en este mundo y pasar la eternidad en el infierno? Recuerda, nuestro amado Jesús habló del infierno. O que Dios en su amor permita que haya un afligidor actuando, circunstancias difíciles, para que así le amemos y nos salvemos y pasaremos nuestra eternidad en la Nueva Jerusalén, junto a nuestro Señor Jesús, para siempre, en la ciudad de Dios. ¿Entiendes el amor de nuestro Padre? Que Él permite que actúen afligidores, porque esa es la única forma en que Él puede hacer que su pueblo despierte, sus hijos despierten de la embriaguez, del amor por las cosas de este mundo. Pero recuerda que nuestro buen Dios ha prometido que Él guardará a aquellos que le son fieles. Él guardará a los suyos. Sé sabio, sé prudente. No creas que esto de la pandemia, de enfermedades o de circunstancias será lo último que enfrentaremos. Vendrán dificultades, fruto de la soberbia y del orgullo del hombre, fruto de un pueblo de Dios que no ama a su Dios, y que Él en su amor y su misericordia permite que seamos purificados. El capítulo 3 de Habacuc nos habla ahora, haciendo una oración el profeta, y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Te ruego que temas a Dios, que comprendas que nuestro Dios es amor y también es fuego purificador. Entonces, con temor y temblor debemos ser cristianos de verdad. ¿Qué dice Habacuc? Oh Jehová, en el versículo 2 del capítulo 3. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, que tu palabra sea conocida. En la ira acuérdate de la misericordia. Ten misericordia. Dios es un Padre bueno y misericordioso. La palabra dice, antes se aflige, también se compadece. Dios es bueno
Él solo quiere que te salves y Él prefiere que pases como iglesia circunstancias difíciles, pero que no vayas al infierno antes que disfrutes de estos 60, 70 años que puedas vivir en este mundo, pero que pases al infierno por ser un cristiano que no conoció a Jesús, que no tuvo intimidad, que nunca cargó su cruz. Mi amado Jesús lo dijo: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. A muchos que dijeron: en tu nombre hicimos. Fuimos a la iglesia, hicimos milagros, sanidades, predicamos, etc. Pero aún así no tuvieron esa intimidad, no rindieron sus vidas, no fueron cristianos de verdad. No desaproveches la oportunidad. Teme a Dios, créele a Dios. Él es bueno. La palabra dice en Apocalipsis, esto se repite en el versículo 6, 7 y 8 de Apocalipsis 14. Los ángeles al final del tiempo decían a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. En medio de las dificultades hay que humillarse y buscar a Dios. Y ahí Apocalipsis también en el versículo 8 dice: y otro ángel a continuación le sigue y dice: ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Todo este sistema que se centra solamente en el yo, en la persona, en ser amador de sí mismos, y que aparta a las personas de Dios. Llegará el momento en que esta Babilonia Dios la juzgará. Dios va a actuar, Dios obrará sobre su pueblo. Lo verás en los próximos tiempos. ¿Qué dice Habacuc? Versículo 12 del capítulo 3. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Habrá gran tribulación, finalmente. Pero el versículo 13 es una maravilla. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tus ungidos. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Otra versión dice: salvarás a tus ungidos, a tu pueblo. Haces justicia, tienes misericordia de los tuyos. ¿Qué dice Habacuc? Versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaría quieto el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas. En medio del juicio y disciplina que Dios obra, yo espero con paciencia, dice Habacuc, que tú también harás justicia con aquellos que nos aflijan. Termina Habacuc diciendo: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en las alturas me hace andar. ¿Qué nos quiere decir aquí Habacuc? Confío en mi Dios. Si yo amo a Jesucristo, si yo tengo una relación con Él, si he rendido mi vida, si he consagrado mi vida, si soy como un niño que soy dependiente de mi Abba Padre, de mi buen Dios y de mi buen Jesús, si soy dependiente de que el amado Espíritu Santo cada día me hable, me dé palabra, si me he convertido, he tomado determinaciones, me aparto del pecado, busco a Dios, no debo temer. Sigo confiando en el Dios de mi salvación. En medio de la violencia desatada en el mundo y la violencia de la indiferencia del pueblo de Dios para con su Padre Celestial. En medio de que Dios permita que se levanten afligidores, destruidores, que aflijan al pueblo de Dios con circunstancias de todo tipo, yo confiaré y esperaré en mi Dios. Él me guardará, Él me librará de la hora de la prueba. Sea en el último tiempo final, en la gran tribulación, me librará, me arrebatará.
o en medio de las circunstancias anteriores que sucedan, Dios me protegerá y me guardará, porque Él hace diferencia del que ama y le sirve y le busca y le cree y se ha entregado, y el que no lo hace. Dios guarda a los suyos. Toma decisiones, ama y busca a Dios con todo tu corazón y verás su gloria. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.